¿Todos traen Biblia? A ver, enséñamela. Que luego sí, amén, y nada más la trae uno. O luego sale el celular, ¿no? Ya con el móvil dice, ya con esto le dice, y a veces ni traen la aplicación, pero bueno, ahí lo... No, yo les aconsejo, miren, no sé, yo soy más de la vieja escuela, agarre su Biblia, ¿verdad? Bueno, pues no, ni tampoco, ni tan vieja. No, pero es rico el papel, ¿no? O sea, a la hora de estar... Bueno, y la ventaja de que algunos de los que estamos así cegatones, ¿verdad? Cuando tenemos algún dispositivo que le podemos... Fíjense que hace algún tiempo se me fue estábamos en otro lugar y algo le pasó, le entró un demonio al iPad, yo no sé qué le pasó, pero ya dejó de funcionar. Dije, bueno, pues gracias a Dios que traía la Biblia, ¿no? Y pues traía ahí lo que era el mensaje, entonces pues así la puse a un lado, pero luego así como que... Y luego que agarro y le empiezo a hacer así. Y uno de los hermanos que estaba ahí al frente pues se dio cuenta, ¿no? Entonces dijo... No. Pero bueno, vamos a empezar con el mensaje de hoy. El día de hoy vamos a ver el cuarto tema de esta serie que iniciamos. Hoy va a ser un mes, ¿verdad? Que gracias a Dios pudimos empezar a reunir ya, y qué bendición, en verdad que qué buenos tiempos, ¿no? Como hace un momento que tuvimos que podemos adorar juntos, ¿no? Y que podemos levantar nuestras voces, levantar nuestra mano y nuestras manos y exaltar al único Dios verdadero. Y esos tiempos son preciosos, esa es la verdad. Y bueno, el día de hoy vamos a ver, como les mencioné, el cuarto tema. Este tema se llama la expresión exacta. Así, la expresión exacta. Y si le quiere poner algún subtema o subtítulo por ahí, es Jesús es Dios. Vamos a estar estudiando Colosenses capítulo 1 del versículo 15 al 18. Yo espero que este tema no lo encuentre tan árido, tan reseco, pues, ¿verdad? Porque es profundamente doctrinal. Pero al mismo tiempo de que es un tema profundamente doctrinal, tiene muchas implicaciones prácticas, tiene muchas implicaciones que impactan de una manera directa y de una manera total nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir. De hecho, esa es la razón de la doctrina. Cuando una doctrina es pues que solamente se queda en la cabeza y no baja a nuestra vida, no baja al día a día, pues eso es algo estéril, ¿sí? Eso es algo estéril. Y muchas veces no es de que la doctrina sea estéril, lo que pasa es que nuestros oídos son estériles, que nuestro corazón no está haciendo una buena tierra, ¿sí? Y no está produciendo, no está dando el fruto, porque la semilla, la palabra de Dios, es buena. ¿Me explico? Porque es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios siempre produce. Diga conmigo, la palabra de Dios siempre produce. Siempre produce. ¿Sí? Hacia un lado o hacia el otro. Dependiendo de la respuesta, escuche bien, dependiendo de cuál es la respuesta que cada uno de nosotros damos, pero de que produce. ¿Sí? En algunos casos va a producir vida. En otros casos va a producir condenación. O simplemente, no que va a producir condenación, pero simplemente los va a dejar en ese lugar y se los va a hacer ver. Pero no es neutral, es a lo que voy. La palabra de Dios no es neutral, nunca se queda en un punto neutro, ¿sí? Permítanme leerles este texto de Colosenses 1, del capítulo 1, del versículo 15 al 18. Se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Si usted la trae en su dispositivo, está bien. Si no, sígame ahí con su vista, póngame atención porque acuérdense, hay traducciones que son textuales y hay traducciones que se les conoce como traducciones dinámicas. Usted ya lo sabe esto. Esta es una traducción dinámica, es decir, no te traduce exactamente el texto, pero te va traduciendo lo que es, o te interpreta lo que es la idea. Y hay unas que son mejores que otras. Esta
en lo personal, la Nueva Traducción Viviente como traducción dinámica para mí es la más precisa. Como traducción dinámica, ¿sí? Hay otras traducciones dinámicas y aunque ya después hablaremos más de eso, hay algunos pasajes que queda mucho a deber, ¿verdad? Yo siempre prefiero algo más textual, ¿no? Como la que conocemos todos, Reina Valera, la 60, que es la más común. Muchas veces yo me dirijo hacia ella porque es en donde la mayor parte de los textos los memorizamos. Yo creo que la mayoría de nosotros, ¿no? Algunos de nosotros crecimos con ella, al menos de nuestra adolescencia para acá. Pero hay otras también más precisas como aún la Biblia de las Américas, que es una traducción muy, muy precisa, que tiene un castellano, un español muy, muy preciso. ¿Está bien? Pero déjeme leerle la Nueva Traducción Viviente. Dice: Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas, y es supremo sobre toda la creación. Porque por medio de Él, es decir, de Cristo, Dios creó todo lo existente en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio, es supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que Él es el primero en todo. Así que vamos a tomarnos el tiempo que sea necesario para que con la ayuda del Señor pues podamos entender la importancia de lo que aquí dice, porque tiene una trascendencia enorme, y podamos considerar, que podamos pensar con detenimiento y con atención las consecuencias de esto. Porque esta palabra, es decir, esto tiene consecuencias. Si yo lo abrazo, tiene consecuencias. Si no lo abrazo, tiene consecuencias. Hacia un lado o hacia el otro. Pero esto es como un llamado. No sé, ¿verdad? Lo podría percibir de esta manera, como un llamado de atención. No como un regaño, como un llamado de atención, ¿verdad? Del apóstol Pablo, que les está diciendo a los colosenses, así como que de hecho era una iglesia a la que nunca fue un lugar, él no la fundó Epafras, ya lo mencionamos esto, y él nunca fue. Sin embargo, conocía muy bien cómo estaba la situación ahí, conocía perfectamente el tema que les estaba afectando, y que les estaba afectando la manera de vivir, y les estaba afectando el testimonio, y les estaba afectando la fe. ¿Sí? Y se levanta, y es así como que levantando las manos y decir: pongan atención a esto, ustedes necesitan considerar esto. Entonces, por el pasaje que vamos a ver, no puedo pensar en otro título para el tema que la expresión exacta. ¿Sí? Porque eso es lo que trata este pasaje. Es un muy sencillo pero muy contundente eco de la afirmación hecha por el Señor Jesús mismo con respecto a Él. Esa afirmación que lo llevó a la cruz, fíjense. ¿Okay? Porque a él no lo condenaron por nada de lo que hizo. No lo pudieron condenar. Póngame atención en esto. Nada de lo que hizo lo llevó a la cruz. ¿Sí? Por más testigos falsos, ¿verdad?, que le quisieron meter ahí. De hecho, que se los metieron. Por más que quisieron la fabricación de pruebas, ¿verdad? Yo creo que muchos de los sistemas judiciales de nuestros países a lo mejor tomaron un curso allá con ellos, ¿no? Con todo el tema de la fabricación de pruebas, ¿no? Bueno, ni con todo eso, ¿verdad? Con haber presentado falsas evidencias, cómo se contradecían, no lo condenaron por nada de eso. Lo condenaron por lo que él dijo que él era. Y que nunca lo había dicho, o sea, no fue la primera vez que lo dijo, cuando él dijo: yo soy Dios.
Cuando Él dijo, yo soy, o sea, el Hijo del Hombre, cuando hablamos acerca, o que vemos ahí en el Nuevo Testamento, esa expresión, el Hijo del Hombre, muchas veces se entiende como que no, es que es el hombre, y no, el Hijo del Hombre es un término del Mesías, es un término divino, es un término del Hijo de Dios, que los judíos lo conocían muy bien porque eso estaba desde el profeta Daniel. ¿Sí? O sea, es decir, Daniel cuando habló acerca del advenimiento del Mesías, y que después nos vamos a meter ahí porque, miren, lo dio con precisión. Cuando se refiere al Señor, a la venida, ay, ya me estoy metiendo por ahí, no quería tocar esto, pero es inevitable, ¿sí? Pero Daniel tocó el punto al grado de dar la fecha de la primera venida del Hijo de Dios. A ese nivel, ¿sí? Luego lo vamos a ver. ¿Les parece bien? Bueno, pero hay que poner unas bases antes que eso, ¿sí? Entonces, evidentemente no podemos entrar en tan solo unos minutos, ¿verdad? No podemos entrar en las 3 horas que tengo para el tema de hoy, para desarrollar todo lo tocante a la persona de Cristo, ¿verdad? De toda la trascendencia, de la relevancia, del cumplimiento escuchen bien, de al menos 44 profecías que tienen un cumplimiento en su persona, al menos. Pero así con precisión milimétrica, ¿sí? Pero bueno, por eso es esencial lo que el apóstol Pablo dice allá en 2 Corintios 1:20, se lo leo rápido, usted nada más anote la cita para que la vea en casa y vaya tomando notas para que vea de lo que está hablando. Pero en 2 Corintios 1:20 dice, pues tantas como sean las promesas de Dios, en Él todas son sí, por eso también por medio de Él, amén, para la gloria de Dios por medio de nosotros. Y esto lo que quiere decir es de que cada una de las promesas de parte de Dios Padre con respecto a la persona y a la obra de Cristo, ¿verdad? Se cumplen sí o sí. No es nada más de cuando, bueno, es que el Señor me prometió algo y a mí me prometió un par de chanclas, ¿verdad? Me prometió un par de sandalias y el Señor me las va a dar porque sus promesas en Él son sí, son amén. No está hablando de eso. Está hablando de las promesas que el Padre hizo con respecto al Hijo, ¿sí? Con respecto a Cristo, su primera, segunda venida, toda su obra, todo lo que Él prometió con respecto a Él, se cumple sí o sí. Y repito, podríamos tratar al menos 44 de ellas. Yo creo que 44 son un buen número es decir, son 44 pruebas. Además de la historicidad, ¿sí? Por aquellos que luego se levantan por ahí, no, es que Cristo no existió y Cristo no sé de dónde sacan eso, ¿no? Pero bueno, sí sé, de una mente retorcida y de una ignorancia impresionante, ¿sí? Entonces, no podemos, escúchenme muy bien, porque esto es parte de la trascendencia, no podemos ser cristianos sin Cristo. ¿Suena lógico o no? Pero no podemos ser cristianos sin Cristo y no podemos tener a Cristo si no creemos en Él. Y no podemos creer en Él si no le creemos a Él. Lo que Él dice de Él, por más que yo confiese y declare. Por más que yo diga y así, y yo confieso y yo declaro y ahora y no sé qué, y en el nombre de Jesús yo soy y yo declaro porque la palabra de Dios dice, aquí dice y yo reclamo. Si yo no ejercito mi confianza en lo que Él dice y descanso con mi confianza y no pongo mi confianza en lo que Él dice con respecto de Él, no una que otra cosa. Porque escúcheme bien, la palabra de Dios no es un buffet. Por eso a nosotros nos gustan los buffets. ¿A cuánto les gustan los buffets? A ver, levanten su mano, dragones, a ver. Allá atrás, dragón, ¿verdad? El dragón mayor, ¿verdad? Sí, nos gustan los buffets porque puede ir abundancia y puedo escoger de esto sí. Y luego, pues vamos a desayunar un buffet a la barra de postres, ¿verdad? Y nos gusta eso porque nos gusta escoger,
Pero con el Señor su palabra no es un buffet. ¿Sí? Él llega y dice, esto es y eso es. ¿Sí? Entonces podemos llegar a estar de acuerdo, escuche bien, con enseñanzas de Él y hasta puede ser que nos guste lo que Él diga. ¿Sí? Podemos encontrar cada una de sus enseñanzas muy apropiadas, muy provechosas, estar de acuerdo, gustarnos, todo lo que usted quiera, pero no conocerlo. Podemos estar de acuerdo con lo que dice, pero no tenerlo a Él, no tener vida. ¿Sí? Pudimos haber cambiado de profesión o de afiliación religiosa, pero permanecer en la más intensa oscuridad espiritual. Ya cambié de religión. ¿Sí? No, es que estoy muy a gusto con mi religión y yo no quiero cambiar mi religión. No, pues no la cambies, ¿no? Ni yo te quiero cambiar. Si yo te cambio, te dejo peor. Pero que nos cambie el Señor. Y no se trata de un cambio de religión. Vamos a Colosenses. Regresamos ahí al capítulo 1, al versículo 15. Porque vamos a estudiar. ¿Están listos? Dice, Él es la imagen del Dios invisible. Ya lo estoy leyendo en una traducción, en una textual. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. No dice de toda la creación, es el primogénito de toda creación. Ahora, voy a partir este versículo, voy a empezar por ahí. Ahí el primer término que vamos a ver es el término de imagen. Él es la imagen, ¿sí? Ese es un término, normalmente no digo la palabra en el griego, pues se los voy a decir, no hablamos griego, pero está bien que lo tenga y sepa cuál es, porque va a ver ahorita la importancia de esto. Además, muchas de las palabras que nosotros utilizamos tienen una, dicen, es que es una raíz latina. Muchas veces no es una raíz latina, es una raíz griega. Etimológicamente, muchas de las palabras que nosotros utilizamos son griegas y después se latinizaron. ¿Está bien? Ok, dice, el término entonces de imagen es la palabra eikos. ¿Sí? La palabra eikos es de donde viene ícono. Esa es una variación. Todos ubicamos lo que es un ícono. Pero eikos, o como está traducida, imagen, que está muy bien, expresa la idea de semejanza reveladora. Todos ubicamos ya lo que es revelar. Revelar simplemente quiere decir descubrir un velo. Es decir, antes no lo podía ver, ahora sí lo puedo ver. Sí, es como, aquí tengo mi café, ahora no lo ven, ahora sí lo veo, con permiso. Pues ya lo vi, ¿verdad? Eso es revelar. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? ¿Sí? Que eikos, ¿verdad? Quiere decir que es la revelación visible de eso que representa. Es decir, como ahora se puede ver que Él es lo que se puede ver del Dios invisible. ¿Sí? ¿Sí está bien o no? Es decir, a Dios no se le puede ver por la sencilla razón de que Él es espíritu. No se puede ver. Y eso es en palabras del Señor Jesucristo, ¿no? Dios es espíritu. ¿Sí? ¿Estamos aquí? Entonces, esto es muy importante. Ahora, una cosa es que se pueda ver por medio de la creación alguno de los atributos invisibles de Dios, como dice Pablo, ¿no? Allá en Romanos, en el capítulo 1, en el versículo 20, como su eterno poder y divinidad o deidad, ¿sí? Que eso se puede ver, dice claramente visible, pues por medio de la creación. Es decir, al ver la creación, se ve que hay un diseño y se ve que está puesto ahí y que tiene un orden perfecto. Hay cosas, ¿sí me explico? Que está ahí. Que fue creado, es decir, no surgió de la nada. Sí, había en esos tiempos, y no hace tanto, pero existía la idea, ¿verdad? Como corrientes filosóficas de que la materia era eterna, es decir, que la materia siempre había estado ahí. Entonces,
repito, no me voy a meter por ahí, no en este momento, más adelante sí, porque necesariamente tenemos que tocar aspectos como esto, ¿no? Yo no sé si alguno de ustedes ha escuchado acerca del demiurgo, ¿no? ¿Nunca? Ok, bueno, el demiurgo lo que era un ser, ¿verdad? Como un orquestador, como un hacedor. Y es lo que los griegos pensaban, decían, bueno, es que el universo lo hizo el demiurgo. O sea, la materia ya estaba ahí y él llegó pues de buena onda y lo juntó y puso el orden y todas las cosas, ¿no? Dice, no. Por eso la palabra es tan insistente cuando dice creador. ¿Sí? Y así es como empieza la Biblia. En el principio creó Dios. O sea, no es de que ha estado eternamente. Y hay quienes, repito, piensan que la materia ha estado ahí eternamente, pero la misma física, la segunda ley de la termodinámica, pues te echa eso para abajo, porque toda la materia se va desgastando. ¿Sí me explico? Es decir, las cosas no se ordenan por sí mismas, las cosas no se mejoran por sí mismas, ¿sí? Necesitan, tú deja lo que sea, un vehículo, un aparato, lo que tú quieras, déjalo ahí y no lo toques y con el tiempo no se va a poner mejor. A veces así pensamos, ¿verdad, hijos? Cuando tenemos un desorden ahí en la habitación, ¿verdad? Que todo se va a ordenar solito, ¿no? Hay que meterle mano. Porque si no, al ratito se pone peor, al ratito ya no nomás está todo desordenado, al ratito hay telarañas y al ratito hay cucarachas y es quién sabe qué tantas cosas hay. ¿Cierto? Aunque no digan amén. Entonces, bueno, eso, repito, eso es una cosa, el poder ver de una manera general, es decir, no tengo que tener la revelación, ¿verdad? Simplemente me tienen que funcionar 2 rayas de cerebro para darme cuenta de que hay un creador. Es decir, la misma naturaleza, la misma creación, ve una flor, me gustan mucho las orquídeas. ¿A cuántos les gustan las orquídeas? Pero las ves y son preciosas, la flor, la planta es muy interesante. Y así podríamos irnos por cada plantita, florecitas que vemos ahí, algunos animales, ¿no? Ve el ser humano. Ayer estábamos viendo un documental con respecto al cerebro, ¿sí? Y impresionante, porque lo que decían es, pues mira, nosotros podemos, científicamente puedes darte cuenta y decir, pues esto funciona así, esta molécula es para acá y la célula que no sé qué dice, pero realmente no sabemos más de eso. O sea, no sabemos por qué funciona. Y ponían un ejemplo, ¿no? Como el dinero. ¿Sí? Y un científico de ellos es como el dinero, agarras los billetes, ¿verdad? Y dices, pues yo puedo decirte que esto está hecho de este material y tiene esto y tiene y tiene tanto de esto y te lo puedo decir así, pero con ciencia cierta, ¿sí? Pero no te puedo decir cómo funciona. ¿Sí? Es decir, solamente por la materia de cómo está explicado, dice, no te puedo decir cómo funciona. Para eso están las leyes financieras. Y las leyes financieras te dicen cómo funciona el dinero, pero las leyes financieras no te dicen cómo está hecho. ¿Sí? Entonces hay cosas que nosotros podemos darnos cuenta y decir, esto está así, pues sin entender. Y hasta ahorita dicen que desconocen el 99.9%, ¿sí?, de cómo funciona. Imagínense. Entonces, pues nosotros podemos darnos cuenta de cosas muy generales de Dios. Pero otra cosa muy distinta es ver físicamente la expresión de Dios. ¿Están aquí? Eso es muy distinto. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Pues en palabras de Cristo mismo es, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Me viste a mí? Sí, viste a Dios. ¡Ay, híjole! Qué fuerte, ¿no? O sea, vamos a detenernos en esa declaración, porque es una declaración que Él hizo de sí mismo, no la hizo otro. Y si esa declaración, póngame atención en esto, si esa declaración que Él hizo de sí mismo no es cierta, entonces nada de lo que dijo es cierto. Nada de lo que dijo entonces sería confiable. Luego entonces
¿Qué confianza puedo tener en que mis pecados han sido perdonados? ¿Me está siguiendo? ¿Ven la trascendencia de algo así? ¿Ven la relevancia de algo así? En Hebreos capítulo 1, versículo 3, dice de la siguiente manera: Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Hay dos palabras que están dichas aquí, ¿verdad? Que están expresadas aquí. La primera es el resplandor. Digan conmigo, resplandor. Sí, esa es la palabra griega apaugasma. ¿Okay? Y después hay otra que es toda una expresión, que es la expresión exacta de su naturaleza. Pero todo eso es solamente una palabra. ¿Sí? Es que no se puede decir con una sola palabra en español eso. Y esa palabra griega que está ahí es la palabra carácter. ¿Sí? O sea, la expresión exacta de su naturaleza, o sea, no está textual así. Es decir, como dice, se lo voy a leer como dice textualmente, ¿no? Él es el apaugasma, ¿sí? Y carácter. Apaugasma, y carácter. O sea, el apaugasma y el carácter. Ahora, estos dos términos, estas dos expresiones que vamos a ver, ahorita nomás se los pongo ahí para ponerles una mosca en la oreja, pero no se me distraiga. Estas dos expresiones solamente ocurren en este pasaje en todo el Nuevo Testamento. No se dicen más, solamente aquí están. Y son muy importantes y son muy reveladoras, así que vamos a verlas. La primera es el resplandor. Digan conmigo, resplandor. Y resplandor expresa brillo. Eso, miren, siempre cuando nosotros estamos leyendo, en el idioma que sea, pero cuando nosotros estamos leyendo, los idiomas se entiende así. Una palabra denota algo. Es decir, la definición de una palabra es tal cosa. ¿Sí? Podríamos decir libro. ¿Qué es un libro? Bueno, hay una definición para lo que es la palabra libro. Esa es la denotación. Pero también está la connotación. ¿Sí? Es decir, lo que un libro representa, lo que un libro quiere decir, lo que un libro expresa. ¿Sí me explico? Cuando nosotros vemos un libro, nosotros podemos definir lo que es un libro. Esa es la denotación. ¿Estamos aquí? Pero cuando tú ves un libro, ¿qué connota un libro? ¿Qué ves un libro y qué piensas del libro? Pues aprendizaje, pues dependiendo del libro, pues si tiene muchas letras grandes, chiquitas, dibujos, fotografías, etcétera. ¿Sí? Tú puedes decir la palabra restaurante, por ejemplo. Si ves la palabra restaurante, la puedes definir, pero cuando tú ves la palabra restaurante, ¿qué connota? Comidita, ¿verdad? Entonces, satisfacción, etcétera. Eso es lo que connota. Bueno, la palabra resplandor, la connotación, ¿sí? Es brillo, ¿sí? Y se explica como los rayos del sol, ¿ok? Es decir, ¿qué es lo que te está diciendo? Él es el resplandor, que Cristo Jesús irradia lo maravilloso que Dios es, ¿sí? No que Cristo es una emanación de Dios, porque esa es otra filosofía que ahorita la vamos a ver. No que Cristo es una emanación de parte de Dios, como algo producido, ¿verdad? Así lo manejaban los gnósticos y así lo manejan otros el día de hoy. Pero la idea es de que, repito, deja ver lo glorioso que es Dios. Sí, eso es lo primero. La siguiente palabra, carácter, nos lo deja más claro, ¿sí? Por eso van juntas. Pero la siguiente palabra, la expresión exacta de su naturaleza, que repito, está súper bien traducida como la frase, ¿verdad? Usualmente ese vocablo describe un instrumento para grabar o estampar.
¿sí? Puede ser como un sello, algo que deja no nada más una marca, pero que deja una forma, ¿sí? Es decir, que es un instrumento con el que puedes hacer, con que puedes dar no crear una imagen, sino esa imagen que ya tiene, esa forma que ya tiene, eso es lo que va a formar en otros, porque ya la tiene, no de que se va formando de a poquito, es que ya la tiene. Entonces, no sé si está claro eso, ¿sí? Ahora, en el contexto esta palabra lo que quiere decir es de que Cristo Jesús, repito, está muy bien traducida así, que es la expresión de su naturaleza, ¿sí? Que es la expresión exacta de su naturaleza, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la esencia, es el ser, es la naturaleza invisible de Dios que en Cristo se puede ver. ¿Estamos aquí? Entonces el Hijo es el que nos revela al Padre porque Él es la exacta semejanza visible de Dios. Ahora, ¿por qué piensan ustedes que esto es así? ¿Por qué piensan que ves al Hijo, ves a Cristo y estás viendo a Dios? Porque Él es Dios. No muestra una cosa que no es. Ahora sí que lo que ves es lo que hay. ¿Sí? Lo que ves es lo que hay. Con Cristo lo que ves es lo que hay. No hay nada oculto, no hay nada detrás, no hay nada escondido. Hay cosas que no entendemos, ¿sí? Pero eso no quiere decir que está escondido en un sentido. ¿Sí me explico? Lo que nosotros vemos es lo que hay. Ahora, vean qué tremendo está esto, porque esta palabra o esta expresión de la expresión exacta de su naturaleza es el instrumento que graba o estampa, pero escuchen bien, también es la imagen de Dios en nosotros. Es decir, fíjense cuánta diferencia hay en esto, porque lo que nos está diciendo es de que no solamente lo que nosotros podemos ver en Cristo, eso es lo que Dios es, pero es que Cristo es el instrumento para formar en nosotros quien Dios es. Y no nos estamos refiriendo obviamente a ninguno de los atributos invisibles. El hombre fue hecho a la imagen de Dios. ¿Estamos aquí? Pero en ninguna manera tiene los atributos invisibles de Dios. Es decir, el hombre no es omnipresente. ¿Sí? Porque un objeto, la materia, no puede estar en dos lugares al mismo tiempo. ¿Estamos aquí? Entonces el hombre no puede tener eso. Y dices, pero entonces Cristo, entonces no era Dios porque no era omnipresente. Físicamente no, pero Él no siempre tuvo un cuerpo. Eso lo vamos a ver después, la encarnación. Pero Él como persona, ¿sí? ¿Ustedes creen que Cristo está ahorita aquí? ¿Sí? ¿Físicamente Él está aquí? No, pero Él está aquí. ¿Y está en Colombia también? ¿Y en China? ¿Y en Estados Unidos? ¿Sí? ¿En Escocia? Ok. ¿Por qué? Pero físicamente ¿en dónde está? Está en el cielo. Está sentado a la diestra del Padre. Físicamente Él está ahí. ¿Sí? Entonces sí es omnipotente, sí es omnipresente, perdón. No sé si lo alcanzan a ver. Sí, yo espero que sí, ¿verdad? Con la ayuda del Señor. Entonces, en cuanto a esa expresión, regresamos allá a Colosenses. Espero que haya quedado claro, ¿sí? Esta primera parte de que Él es la imagen del Dios invisible, ¿sí? Pero ahora viene otra que es muy importante. Dice, el primogénito de toda creación, ¿sí? ¿Qué quiere decir el primogénito? Lo primero que debemos de tener en cuenta es que no dice que Cristo Jesús fue el primer ser creado. No es eso lo que dice el texto, no es eso lo que está ahí. Hay grupos que lo han traducido así, ¿sí? Lo voy a decir abiertamente, los testigos de Jehová lo han traducido así. Le dan esa interpretación porque han torcido desde un inicio. Vamos, el señor Russell no era precisamente conocido por ser una persona muy íntegra,
¿Sí? Si ustedes se detienen tantito a ver la historia de él, vendía trigo santo, ¿sí? Pues luego les voy a decir, así como otros les venden hoy otras cositas, ¿no? Agüita acá, arenita de no sé qué, de agüita del Jordán y la astillita de la cruz de Cristo, y que les venden bendiciones. Ok, bueno. Bueno, ellos han traducido, hicieron esa versión, ¿verdad? Mutilada y torcida desde un inicio. Pero el texto original no dice eso, ¿eh? Lo que nosotros tenemos en la Biblia de las Américas, en la Reina Valera, ¿sí? Usted no se va a encontrar eso. Eso fue una traducción que tomaron ellos de unos ocultistas, de una traducción que salió, ¿sí? Que luego nos podemos meter por ahí. Pero ahora yéndonos más atrás, ¿verdad? En la historia, en los primeros 3 siglos, fíjense que los cristianos, por ejemplo, hablando de la presencia del Espíritu Santo, ahorita van a ver por qué voy para allá, pero la presencia del Espíritu Santo en cada creyente no era algo que hablaran, no era algo que cuestionaban. Es decir, en los primeros 300 años no era un tema, no era ningún conflicto, ¿sí? Es decir, la premisa era, si tú has creído en Cristo, ¿verdad?, entonces has sido redimido, y si has sido redimido, Él te va a dirigir con su Espíritu Santo, y tu estilo de vida se va a dejar notar que tú eres dirigido por Dios, y se va a dejar notar que tú eres un creyente. ¿Están aquí? Ahora, la lucha más fuerte que se dio durante esos primeros 3 siglos, ¿sí?, y que es en donde surgieron los primeros apologetas. Los apologetas son defensores de la fe, ¿sí?, no era hablando acerca de un montón de cosas que nosotros vemos ahorita. Cada etapa en la historia ha levantado sus retos, ¿okay? Y generalmente esos retos han salido de adentro de la iglesia. Es decir, los golpes más fuertes que la iglesia ha llevado no han sido de afuera, no han sido del mundo, han sido de adentro de la iglesia. Entonces, lo primero que se empieza a levantar en esos primeros defensores, ¿verdad? El primer tema, el conflicto que se dio en esos 3 primeros siglos, era si Cristo es realmente hombre y completamente Dios. Eso era ese era el conflicto, ese era el problema que ellos tenían, ¿verdad? Entonces, para los cristianos es, oye, si tú tienes la convicción que Él es completamente Dios y completamente hombre, entonces tus pecados pueden ser perdonados. Si no, no. Y si tus pecados han sido completamente perdonados, si ha existido ese gran rescate del que hablamos la semana pasada, ¿se acuerdan? ¿Sí? Entonces el Espíritu Santo va a morar en ti. Entonces lo que tú vivas, tu experiencia va a ser importante porque va a dar evidencia, escuchen bien, de la presencia de Cristo. No van a decir qué persona tan buena persona es esta. ¿Sí? Es que por eso nosotros podemos ver declaraciones tan fuertes, iba a decir tan brutales, pero tan fuertes y tan atrevidas como las del apóstol Pablo. En Gálatas 2:20 se las leo rápido. Dice, con Cristo he sido crucificado. Miren, esto no son palabras bonitas, ¿eh? Dice, con Cristo he sido crucificado y ya no vivo yo. ¿Sí? Ya no soy yo el que vive. Textualmente es lo que dice, ya no soy yo el que vive. ¿Por qué? Porque yo fui crucificado. ¿Y yo? Ya fui crucificado. Dice, sino que Cristo vive en mí. Fíjense, ya no es mi vida la que se debe de expresar. Ya no es mi vida. Y es que yo tengo derecho, es que yo esto y lo que yo pienso. Esto se va a oír muy feo a lo mejor, pero lo voy a decir. Y sí golpea nuestro orgullo. ¿A quién le importa lo que tú piensas? ¿A quién le importa lo que yo piense? Eso no define nada. Hablando en términos eternos. ¿Estamos? Es que dice Cristo. Que dice Dios. Porque Cristo es Dios. ¿Están aquí? Entonces dice, Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, y cuando dice vivo en la carne no se está refiriendo porque luego oímos, está en la carne y lo asociamos con una vida pecaminosa.
No, es lo que ahora vivo en la carne, pues lo que en este cuerpo que estoy. Sí, lo que estoy viviendo ahorita, dice, lo vivo por fe en el Hijo de Dios. Lo vivo por fe en el Hijo de Dios. Es decir, lo que ahora estoy viviendo, lo estoy viviendo porque estoy confiando en Cristo y porque he puesto mi confianza en Él. ¿Sí? El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces ahora vemos, o vamos a ver, no sé si esta parte quedó clara, yo espero que sí. Entonces aquí ya no se trata de que yo vivo, no. Es una declaración muy fuerte. Es una declaración muy fuerte. Sí, ciertamente mi testimonio habla de que soy cristiano, pero también mis palabras, porque a veces el miércoles hablamos algo acerca de eso. No, yo nada más, mira, sin palabras, nada más dando buen testimonio, la gente se convierte. La gente no se convierte por eso. No, así no es el diseño. ¿Sí? La Escritura es muy clara. Y hay una demanda porque lo que vivimos en la carne lo vivamos en la fe del Hijo de Dios, pero el mensaje se tiene que dar. Porque una persona puede decir, ay, qué persona tan amable es esta, ¿verdad? Y qué persona tan íntegra. ¿Será budista tú? Nunca dice nada de lo que cree. Pues vemos que es muy íntegro, vemos que es así, llega a tiempo a la oficina, ¿verdad? No se lleva las hojas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ese es muy decente. Pero no sabemos qué piensa. ¿Será musulmán? ¿Será ateo? Porque hay ateos muy decentes. ¿Están conmigo? Entonces no es lo que yo viva muy rectamente, que eso exprese a Cristo. Es que tiene que ir mi mensaje, pero también mi vida. No sé si lo alcanzan a ver. O sea, no es nada más la manera en que estoy viviendo, es lo que digo, es lo que hablo. Porque dice que por la abundancia del corazón, de eso habla la boca. Y evidentemente dice, por sus frutos los conoceréis, pero la boca revela nuestra naturaleza, lo mismo que nuestros frutos o que nuestras acciones. ¿Estamos aquí? Entonces ahora vamos a ver esa parte, vamos a ahondar en eso, lo que quiere decir este término, el primogénito. Y primogénito, repito, no es el primer ser creado. No quiere decir eso. El vocablo en el texto griego es la palabra prototokos. ¿Ok? Es prototokos. Y prototokos se utiliza simplemente para denotar preeminencia. O sea, prototokos quiere decir el que está en primer orden. Lo que quiere decir es eso. Él es el que está en el primer orden. Es relativo, escuchen bien. Ahora, eso es lo que es la denotación. Lo que quiere decir es primer lugar, preeminencia. Ahora, lo que connota, ¿sí? Lo que te quiere decir, ¿sí? La idea que te da es que tiene un rango y un lugar por encima de los demás. Es que está hablando de quién tiene los derechos más altos. En la cultura hebrea, esto era muy, muy claro, ¿sí? Y cuando se hablaba de primogenitura, connotaba más allá del que nació primero. Es decir, no era el que nació primero, es el que tiene derecho a todas las cosas. Fíjense bien, eso no es lo que quiere decir. En este sentido no es lo que quiere decir, ¿sí? Sino es el que tiene derecho al rango. Es el que tiene derecho. Y lo podemos ver en la historia bíblica. Esaú y Jacob. ¿Quién era el primogénito? ¿Quién nació primero? ¿Esaú o Jacob? Esaú. ¿Pero quién recibió la primogenitura? ¿Por qué? Pues por tragón, ¿verdad? El otro y porque menospreció. O sea, la actitud, no por tragón, ¿no? Pero la actitud... Sí, si no ahorita, todos voy a ayunar, bueno, pues sí está bien, ¿no? También, pero la actitud era que había un menosprecio a la primogenitura. ¿Yo para qué quiero eso? ¿Se acuerdan? Cuando, pues dame de esas lentejas ahí, que es esa birria, ¿verdad? Bueno, es en México, así es. Ese guisado que está ahí, que se ve que está buenísimo, huele, y yo me estoy muriendo de hambre.
No, pues sí te lo doy, ¿verdad? Pero a cambio de la primogenitura. Pues yo, ¿para qué quiero la primogenitura? O sea, era una actitud de menosprecio. Y se la cambió. ¿Estamos aquí? Que también podríamos hablar de cuando Jacob oró por los hijos de José, ¿se acuerdan? O sea, la mano derecha se ponía sobre el primogénito. Tenía a los dos. ¿Y alguien se acuerda qué fue lo que hizo Jacob? Cambió las manos. Y José, no, espérate, no, pues ya está viejito mi papá, yo creo que no los alcanza a ver bien, ¿no? Dice, no, espérame tantito, es por esto. Y el derecho fue sobre el otro. ¿Estamos aquí? Podríamos hablar también de los hijos de Jacob. Rubén fue el primero, pero Rubén no heredó. Rubén no tenía la primogenitura, ¿sí? Porque se metió con una de las esposas del papá, por inmoral, por fornicario, y menospreció, pero todo es una actitud de menosprecio a la primogenitura. Entonces está muy claro que primogenitura no está hablando de alguien creado, está hablando del lugar que ocupa. Y cuando está diciendo que Cristo es el primogénito, es decir, Él es el que está por encima de todos, Él es el que tiene derecho a la herencia, Él es el que tiene el rango por encima de todos. No está hablando de ser un ser creado, está hablando de un lugar de autoridad. ¿Ya quedó más claro eso o no? Es decir, Cristo Jesús es supremo en rango, eso es lo que está diciendo. Él es supremo en rango, no solamente tú lo ves a Él y estás viendo a Dios, pero es que Él mismo es supremo en rango de toda la creación o de toda creación. Eso es lo que está diciendo, y el versículo 16 que vamos a ver ahorita indica eso, que todas las cosas fueron creadas por Él y que fueron creadas para Él, ¿verdad? Y ningún ser creado, escuche bien, ningún ser creado tiene la capacidad de crear ex nihilo. ¿Qué quiere decir esto? Que ningún ser creado puede crear algo de la nada. No había y ahora sí hay. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Dijo Dios. ¡Pau! ¿Creó Dios con qué cosa? ¿Utilizó algo material para crear? ¿Utilizó alguna herramienta? No, fue su palabra. Ahora, ¿quién es el verbo hecho carne? Por eso dice, mis amados, ¿sí? Por eso dice que todas las cosas fueron creadas por Él. ¿Por qué? Porque Jesús es el verbo de Dios. ¿Lo ven? Ahora, Él sí es el verbo hecho hombre. Y podemos ver a Dios porque lo vemos a Él. Él expresa, es la expresión exacta de Dios. Y no es un ser creado. Él es el creador. Versículos 16 y 17 dice, porque en Él, es decir, surge de Él, fueron creadas todas las cosas. ¿Cuántas? Entonces no puede ser que Él sea creación si Él creó todas las cosas. Es una contradicción, nada más que hay que detenerse tantito. ¿Sí me explico? O sea, decir otra cosa son ganas de torcer el texto. ¿Me explico? Decir otra cosa son ganas de torcer el texto, porque el texto es muy claro. Dice, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles. Hay cosas que no vemos, ¿sí? Dice, ya sean tronos o sean dominios o poderes o autoridades. Todo, y lo reitera, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Esto es una resonancia de lo que está hablando allá en Romanos 11:36. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Por lo tanto, a Él es toda la gloria por los siglos de los siglos. Porque Él es el creador, mis hermanos. Él es Dios. Versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas. Y en Él todas las cosas permanecen. O sea, no solamente las cosas fueron creadas por Él, pero es que todo se sustenta por Él. Todo lo que nosotros vemos es porque Él lo dijo. Y es porque Él lo sigue sosteniendo, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos.
Entonces, en primer lugar, lo que aquí enfatiza es la superioridad del Señor sobre la creación, sobre todo lo material, sobre todo lo inmaterial. Y esto, mis amados, repito, es una contradicción directa a las enseñanzas que daban en el gnosticismo, que ya se habían colado a la iglesia de Colosas, ¿verdad? Por eso se les conocía, ¿verdad? Como la iglesia, como la herejía de los colosenses. Porque eran, no sé, a ver, ¿cuántos ubican lo que es el gnosticismo? Porque lo he mencionado varias veces, pero ¿cuántos saben lo que es el gnosticismo? Ok, el gnosticismo simplemente es que ha evolucionado a lo largo de los siglos, pero es una filosofía, es un pensamiento filosófico, es una filosofía sincretista que ha ido evolucionando conforme va incorporando nuevas corrientes. ¿Qué quiere decir sincretista? Sincretista quiere decir que toma una idea de acá y toma otra idea de por acá, aunque esas dos ideas sean contrarias, las junta. ¿Sí? Y después tomó otra idea de por acá. Por eso los gnósticos encontraban, es decir, habían cristianos, ¿verdad? Pero si nosotros nos detenemos a ver, que lo vamos a ver más adelante, dentro de la historia, todo ese circuito que vemos de Colosas, Éfeso, o sea, todas esas iglesias que estaban ahí en el Asia Menor, ¿sí? Todas esas, que es lo que ahorita es Turquía, ¿sí? Todo eso, había un tránsito, no solamente de mercancías, pero de creencias. De hecho, una ciudad muy cercana, la ciudad de Éfeso, la principal, es decir, la economía de esa ciudad se basaba en el turismo religioso. Sí, ¿verdad? Pues está el templo a Diana. Y si ustedes vean ahí en el libro de los Hechos, cuando va Pablo, ¿verdad? Y predica ahí en Éfeso, le pegaron una corretiza. ¿Y por qué le pegaron una corretiza? Porque se nos está echando abajo el negocio, porque dice que no son dioses, que son estas estatuillas. ¿Sí? Pues no son dioses, eso es creación. Es de lo más absurdo que el hombre haga algo, y eso lo expresa Isaías, que el hombre haga algo con sus manos, ¿verdad? Que agarre un árbol, tumbe el árbol y una parte lo use para asar una carnita, ¿verdad? Y otra parte, y luego hace acá y se postre, ¿verdad? A eso que él hizo y le diga, tú eres mi Dios, tú me diste esto. Es así como que, uy, ¿me desesperas? ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando? Bueno, que habían ideas dentro de la filosofía que habían. Es decir, Platón fue en esencia, eso es lo que él manejaba, ¿sí? O sea, el tema, no me voy a meter ahorita, ¿no? Pero cuando hablamos de metafísica, la palabra es mucho más larga y implica mucho más cosas de lo que luego nosotros normalmente vemos, ¿no? Pero lo que los griegos pensaban, ¿verdad? Era de que toda la materia era mala. Entonces decían, no, pero pues Cristo entonces no pudo haber sido hombre. No pudo haber sido materia, porque la materia es mala. Y eso no era un pensamiento nuevo. Platón ya afirmaba eso. ¿Sí? Escuchen bien, por eso Pablo, cuando ustedes ven lo que dice a los Corintios, ¿sí? En el capítulo 12 de la primera carta, dice, todo el que diga que Jesús era anatema, que sea maldito. ¿Por qué? Porque la gente es lo que decía. O sea, escuchen bien, dentro de la iglesia, no, pues sí, Cristo sí fue crucificado porque era un maldito, porque era materia. ¿Lo alcanzan a ver? Ahora, eso se decía en grupos dentro de la iglesia y no era una idea, no se crean, era mucho más común de lo que ustedes piensan, ¿eh? Por eso los escritos son muy fuertes. ¿Me está siguiendo? Entonces decían, no, bueno, sí, es que sí, él sí fue a la cruz porque era un maldito. ¿Sí? Entonces dicen, no, maldito tú que crees eso. Él es Dios. ¿Sí?
Y tú no puedes ser creyente si piensas eso. No, pero es que yo sí estoy de acuerdo y porque mira, y traían un revoltijo. Por eso, mis amados, la palabra de Dios no se mezcla con nada. El pensamiento del hombre sí, es sincretista. Lo voy a decir abiertamente, la Iglesia Católica es sincretista. Muchos grupos pseudocristianos son sincretistas. Juntan de acá y de repente, miren, yo les puedo decir historias de terror y no me voy a detener ahorita en ellas. ¿Sí? Pero de grupos que se dicen cristianos sin Cristo. Porque su doctrina, lo que enseñan es completamente contraria, escuchen bien, no solamente a la enseñanza de Cristo, es contraria a la persona de Cristo, porque la persona de Cristo y la enseñanza de Cristo son la misma cosa. No puedes separar a Cristo, la persona de Cristo, de la enseñanza de Cristo, porque es lo mismo, es el verbo hecho carne. ¿Ya los hice un lío con esto o no? Entonces, esta era de manera muy general, repito, lo que los gnósticos creían, para entrar ahorita aquí a los Colosenses, porque si no ahorita nos vamos a ir lejos, ¿no? Con esto. Y hay que irlo dosificando a lo largo de la carta, ¿está bien? Pero de manera general lo que los gnósticos creían y lo que ellos enseñaban es que distintos seres angelicales habían sido los creadores de la tierra, ¿sí? Y entre ellos, ahí andaba Cristo, como una emanación de Dios. Ahora, esto en esencia es lo que, así, pero en esencia, clavadito, esto es lo que los mormones manejan. ¿Sí me explico? En esencia, eso es. ¿Verdad? Entonces, y que simplemente Cristo había sido un instrumento de parte de Dios para crear las cosas materiales, porque Dios, repito, decían, es absolutamente bueno y la materia es absolutamente mala. ¿Sí? A ese pensamiento gnóstico se le conocía como dualismo. ¿Ok? Ahora, ¿por qué tenía esas implicaciones? Que repito, luego vamos a ver más acerca del dualismo. Porque aún en la resurrección, algunos que se decían cristianos, decían, ¿y yo para qué quiero resucitar si para nosotros la muerte es la liberación de la materia? O sea, es decir, te mueres y ya fuiste liberado de la materia, entonces ya andas ahí como Gasparín, ¿verdad? Y no. Entonces cuando fíjense bien lo que Pablo, ustedes vean ahí en el capítulo 17 del libro de los Hechos, cómo les está hablando a los griegos y les cita a los filósofos de ellos, cosas que decían, pensamientos que tenían con respecto a Dios, y así como que todos hoy, porque Pablo era un hombre muy letrado y se lo cita, ¿sí? Ya después les voy a dar, porque no está explícito, pero el nombre de a quién es al que citó él y que todos lo conocían, ¿sí? Es como si dijera, como decían sus grandes, bueno, a lo mejor si alguien no es mexicano aquí, a lo mejor no lo va a ubicar, pero probablemente haya escuchado este dicho, ¿no? Es como si yo dijera, bueno, pues como algunos de los estadistas suyos han dicho, ¿verdad?, que entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. ¿Alguien sabe quién dijo eso? ¿No? Bueno, fue un mexicano muy ilustre, masón, ¿verdad? Benito Juárez. ¿Sí? A mediados del siglo XIX. Fue un presidente de México, ¿verdad? Porque, bueno, también esto es otro tema, la masonería, bueno. Junto con la Iglesia Católica, no, qué chulada. Sí. Pero bueno, seguimos avanzando. Entonces, él les hace esta referencia y todos, no, sí es cierto. Y todo lo que iba diciendo, sí es cierto. Pero cuando llegó a la resurrección, ya dijeron, no, este sí está bien loco. Está más loco que una cabra. Ahí te ves. Está muy bien, Pablo, pues luego te escuchamos. Así como luego algunos dicen, no, sí, del Señor, sí, pero ¿sabes qué? Sí está bien, pero luego a mí nomás que me bendiga.
Oye, pero es que santidad también, es que el testimonio también, es que no, a mí que más con que me bendiga, ¿cuánto tengo que dar para que Dios me bendiga? Como si se pudieran comprar las bendiciones. ¿Me explico? O sea, hay prácticas. Por eso es tan importante ir a las Escrituras, mis amados, y detenernos en ellas. Entonces el apóstol Pablo, regresamos, enfatiza, porque estoy terminando la introducción, ¿verdad? Que Cristo no es igual a los ángeles. Que le está diciendo, Él creó todo. O sea, no está en el mismo plano. Él está como creador. Por eso dice de todo, de lo visible, lo invisible, sean tronos, sean dominios, sean gobiernos. Porque se está refiriendo a toda la esfera angelical. No, dice, Él es el creador. No lo confundan, ¿sí? Entonces, porque eso corresponde a Dios. Entonces le está diciendo, no. Él no es creación, Él es Dios creador. En el versículo 18, y va más allá todavía, se tira un poco más allá, porque acuérdense, esto se lo está dirigiendo a la iglesia, esta carta. Y dice, Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Y Él es el principio. Y fíjense bien, porque aquí está la clave de la iglesia. El primogénito de entre los muertos. A fin de que Él tenga toda la primacía. ¿Por qué dice que es el primogénito? Y que eso es una celebración que está haciendo, ¿sí? Sobre la autoridad, no solamente sobre la autoridad sobre la creación, pero la autoridad sobre la iglesia. Pero ¿por qué dice, cuando se refiere a la iglesia, por qué dice, y Él es el primogénito de los muertos? El que ocupa el primer lugar entre los muertos. Y los mormones dirán, ahí está, pues por eso hay que bautizarlos por los muertos. ¿Pero por qué lo dice entonces? ¿Cuándo nació la iglesia? ¿Cuándo nace la iglesia? ¿Con la muerte de Cristo nace la iglesia? Con la resurrección de Cristo. Pero es que ya antes de hecho ya habían otros, habían resucitado, ¿verdad? Ya Eliseo había resucitado a otros, el mismo Señor había resucitado a otros. Sí, pero se volvieron a morir. Sí, es cierto, el único que no se murió, ¿verdad? Fue Elías que se lo llevó y al otro que se llevó fue a Enoc. Sí, que ellos dicen no vieron muerte. Y son figuras de la iglesia. Porque Dios es un Dios de vivos, no un Dios de muertos. Entonces cuando habla de que es el primero, el primogénito de entre los muertos, no es que fue el primero que resucitó. Es el primero que resucitó y que fue glorificado. Por eso Él es la garantía de que la iglesia estaremos con Él por la eternidad. Porque Él lo hizo. ¿Estamos aquí? No porque alguien es que resucitó. O sea, porque alguien y ahorita todo puede resucitar. Yo he visto esto. O sea, a mí no me la platican. A mí no me platican de que un muerto, alguien llegue y ponga las manos y resucite. A veces no me la platican. ¿Sí? Pero pregúntenme dónde está esa persona ahorita. Aun cuando el Señor la resucitó en una reunión, en un culto, la resucitó, la sanó de una diabetes, tenía marca diablo, ¿sí? La sanó, pero pregúntenme en dónde está esa persona. Bueno, hasta lo último que yo me enteré, no estaba caminando con el Señor. No estaba caminando con Cristo. ¿Me explico? ¿Y qué? Sí, el Señor tuvo misericordia. Bueno, pues es porque Dios es bueno, ¿sí? Y le dio esa oportunidad, pero no se puso bien. Yo espero que sí se haya puesto bien con el Señor y que todavía no le hayan bajado el switch definitivamente. ¿Me doy a entender con esto? Considere todo esto que estoy diciendo. Entonces Él celebra esto. Ahora vamos a ver 4 cosas que se mencionen. Porque ya estamos llegando al final. Vamos cerrándolo, ¿sí? Hay 4 cosas que menciona el apóstol Pablo aquí, que hemos visto a lo largo del tema. Lo primero, en el versículo 15, es que Él es la imagen visible de Dios, ¿sí? Quedó claro eso, ¿verdad? Pero también habla en el versículo 16 que Él es el creador de todo, ¿sí? En el versículo 17 va más allá y dice que Él es el sustentador. Y cierra toda la idea
con el versículo 18, ¿verdad? Que Él es la cabeza de la iglesia, que Él está por encima de la iglesia. Entonces, por encima de todos en la iglesia. Por eso es que es muy grave, mis amados. Es muy grave menospreciar a la iglesia. Es muy grave. Es muy grave porque nos enseñaron una frase que está fuerte, pero que tiene mucho de cierto, ¿sí? Y la novia es la iglesia, ¿está bien? O sea, la novia de Cristo es la iglesia, ¿sí? Todavía no es la esposa. Vamos a llegar ahí, a las bodas del Cordero. Pero esta es la novia, le están planchando el vestido ahorita. A la novia hay que prepararla para el novio, ¿cierto? Hay quienes tradicionalmente se le daba a la novia para que la prepararan para el novio. Pues fíjese que el Señor le ha dado y ha puesto a los ministerios, ha puesto a los pastores, a los 5 ministerios que menciona ahí, o 4 y uno hay uno doble, no nos vamos a meter ahorita por ahí, si para usted son 5, si son 4 está bien, ¿sí? Pero a los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, hay quienes dicen pastores y maestros es uno mismo porque la conjunción cae, lo hace ahí, no nos vamos a meter, pues son 4, son 5, ¿verdad? El que pastorea enseña y el que enseña pastorea. Entonces, bueno, ahí no nos vamos a detener a discutir eso. Pero ha puesto a los ministerios, escuchen bien, para que arregle a la novia para Cristo, no para que la manosee. Eso el Señor se la toma muy personal. Cuando dice Él es la cabeza, o sea, tenemos que estar muy pendientes de no tocar a la novia en un lugar que es indebido. Porque se va a llegar el momento en que la novia va a llegar con el novio y el novio porque el novio sabe, él se entera y dice, tú no cuidaste a mi novia, tú la manoseaste, y te las vas a ver conmigo. O sea, pero tú sabías, sí sabía, pero ahora sí vas a pagar. Porque fui paciente, pero no te arrepentiste, nos vamos a encontrar tú y yo. Y hasta donde yo he visto, Dios es paciente, pero nunca ha perdido, Entonces el que se quiere enfrentar con Dios es muy su rollo, ¿verdad? Es muy su rollo, allá él, allá ella, pero Dios no pierde. Es que yo no creo eso. Dios no pierde. Que tú creas o no creas, eso no cambia nada. Dios es. ¿Ok? Entonces vámonos para el final. Para el final solamente tenemos 43 puntos. Dicen, bueno, tú dale, ¿verdad? Yo en el 5 me voy. Lo primero que quiero recordarles es que la Biblia establece, de lo que hemos venido hablando, es de que todas las profecías apuntan a Cristo y que Él y en Él es el cumplimiento de todo. ¿Sí? Eso es muy importante que lo tengamos presente. Todo lo que dice el Señor es cierto, pero todo lo que apunta con respecto a Cristo es sí o sí. ¿Estamos aquí? Lo segundo es que, póngame atención, la Biblia nos exhorta a que consideremos, a que pongamos atención. Esto quiere decir considerar, ¿sí? Es ponerle atención, quiere decir considerar, quiere decir analizar muy detenidamente, no solamente la idea, pero los hechos. Entonces, que podamos nosotros analizar, detenernos a considerar de una manera muy, muy atenta. Escuchen bien, que Él es el único mediante quien podemos ser reconciliados con Dios. No hay otro. No hay nadie más, ¿sí? Que solamente por Él es mediante quien podemos conocer a Dios. Nadie más. Ya lo hemos hablado eso. No, pero es que todas las religiones llevan a Dios, ¿no? Bueno, eso es lo que los gnósticos decían.
Y también lo que el Papa actual dice. Ustedes no se preocupen, tú seas bueno. Oye, y que si no has creído, no te preocupes con que seas bueno. Tú pórtate bien. Fíjense, hace tiempo, no me acuerdo cuándo fue, en el 2000, no me acuerdo si fue 2015, algo por ahí. ¿Sí? Pero por ahí la tengo, ahí tengo yo la declaración, porque esto salió esto fue público. La pregunta que le hicieron un periodista, le dice, entonces, si uno no cree en Dios, entonces también se va a ir al cielo. ¿Sí? Ahora entendemos, ¿no? O sea, alguien, no, tú con que creas en Dios, pues no es que nomás decir yo creo no es suficiente. De eso es de lo que estamos hablando. Si yo creo en Dios, pero yo creo en Cristo. Él es la imagen visible de Dios y yo le creo a Él. Y Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Sí? Y le hizo esa pregunta. Y el actual, el jesuita, ¿verdad? Dice, tú pórtate bien y allá nos vemos. Dijo, no, pero entonces si no creo a Dios, tú pórtate bien y allá nos vemos. Lo repitió como 3 o 4 veces. Sí. Podríamos hablar mucho acerca de eso, pero tenemos que seguirle. Y él dijo, no, yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Eso lo dijo antes de ir a la cruz. Después de ir a la cruz se los volvió a decir a aquellos con los que iba ahí en el camino de Emaús, ahí en Lucas 24. Pedro cuando estaba, que lo estaban juzgando, que les dieron una garrotiza, ¿sí? Lo mismo, hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Sí? Literalmente, textualmente, él dijo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Ay, no hay más. ¿Sí? Y después Pablo se lo dice a Timoteo, ¿verdad? Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Me explico. Entonces eso lo debemos de considerar muy bien, de tenerlo muy, muy claro. Porque la tercera razón hacia donde vamos es de que la Biblia, ¿sí? Nos da para considerar, es de que Él tiene todo el poder y que Él tiene todo el dominio, que Él es el Señor de la historia. Y eso lo dijo una vez resucitado. ¿Sí? En Mateo 28, ¿se acuerdan? En la gran comisión. Toda la autoridad me ha sido dada, todo el dominio, en el cielo y en la tierra. Es decir, eso quiere decir, en toda la esfera de la creación, yo tengo la preeminencia, yo tengo toda la autoridad. Estamos aquí y esto es muy importante. Es decir, Él es el Señor de la gloria, Él es el Señor de la historia. Él está por encima de todo y Él tiene toda la autoridad. Y esto nos lleva al último punto y a la cuarta razón por la que las Escrituras nos da para que consideremos con mucha seriedad a Cristo Jesús. Y es que Él juzgará al mundo. Es que Dios es amor, ¿cuántos dicen amén? Pero va a juzgar. Es que yo no creo eso. Va a juzgar. Sí. Ahora escuchen bien. ¿Por qué dice? Pero es que aquí en Romanos 8:1 dice, pues, una paráfrasis, ¿verdad? Pues que damos gracias a Dios por Cristo Jesús, porque ya no hay condenación para los que están en Cristo. Y es cierto, ¿sí? Es decir, sin Cristo simplemente está en un estado de condenación. Lo que viene a hacer Cristo es a sacar al hombre del estado de la condenación en la que está. Pero va a llegar el día, ¿sí?, en el que el ser humano se enfrente a Él. No para tanto, ay, bueno, pues a ver si me salvo, ¿verdad? Porque yo hice más cosas buenas que malas. Ayudé a mi abuelita, ayudaba a las viejitas a cruzar la banqueta ahí cuando estaba el semáforo, ¿verdad? Y una vez sí, me mandaron por las arepas. Pero regresé el dinero, regresé el cambio, ¿verdad? No, si me porté muy bien, nada de eso te alcanza. Estás sin Cristo, rechazaste a Cristo. El único camino, la verdad y la vida. Bueno, pero es que a mí me dijeron, es que a mí me enseñaron. Sorry, zorrillito.
Lo siento mucho. No, pero es que tú eres muy bueno y tú eres amor. Sí. Es que tú no hiciste el infierno para nosotros. No. Yo lo hice para Satanás y para sus ángeles y para todo aquel que rechazara a Cristo. Entonces, chíspele para allá. Juzgará. Es que yo no creo eso porque Dios es amor y Dios no va a mandar a sus criaturas al infierno. No. Se van solitos. Él nada más lo hace oficial. Pero es que el hombre ya está en camino a. El hombre no es de que se va a perder porque es que es bien malo, es bien pecador y no, si lo conocieras, ¿verdad? Yo no soy tanto. Mi compadre, no, mi comadre es... ¿Sí? Es que ya está. Escuchen bien. Lo único que van a hacer al final, lo que Dios va a juzgar, póngame atención en esto, lo que Dios va a juzgar en eso es el grado de castigo eterno que tendrán. Porque no es, escuchen bien, no es el mismo castigo que tendrá Hitler, déjenme decirlo, que mató a 6 millones de judíos. ¿Sí? ¿Y qué podríamos decir de Stalin? Que mató a 30 millones de compatriotas de hambre. ¿Me explico? Entonces los niveles de castigo, ahora, ¿y qué de esta persona que pues fue buena, fue una buena persona, fue una persona decente, pero rechazó a Cristo? Se le presentó y lo rechazó, pero fue una buena persona. ¿A poco lo va a mandar al infierno? Es que nomás lo va a hacer oficial, pero no tendrá el mismo nivel de castigo eterno que tendrán los personajes antes mencionados. Seguramente no estará en el mismo lugar, ¿verdad? Vamos a decir, con el mismo castigo eterno que Pilatos, por ejemplo. ¿Sí? O que todo el montón, toda esa multitud que gritó, crucifíquenle, crucifíquenle, que su sangre sea sobre nosotros. No sé si me están captando. Y ese es el punto en donde, por eso la Biblia nos dice, consideren a Cristo. Considérenlo. Y es por esto, considérenlo. Ese es el llamado que está haciendo. Podemos ver eso también ahí en Apocalipsis, más específicamente a partir del capítulo 5. ¿Verdad? Juan ahí viendo todo lo que está raro, ¿no? De repente yo no sé para qué quieren ver películas de terror, nada más empiezas a ver lo que está en el Apocalipsis, ¿no? Y un ser viviente que tenía quién sabe cuántas alas y las cabezas y como 1000 ojos y tú lo ves y dices, ¡ay! ¿Quién sabe qué es lo que representa? No quiere decir que literalmente era eso, ¿no? Y no nos vamos a meter ahorita por ahí, pero... ¿Sí me explico? Pero estaba viendo todo eso y luego dice, bueno, y había una multitud, estaban estos seres que estaban gritando santo, pues debe ser buena onda porque están diciendo santo, santo, ¿verdad? Y todo está bien y yo veo aquí a los redimidos de toda lengua y nación que están gritando, ¡al que vive! ¡Ah! Una adoración impresionante, toda la creación, adorando toda la creación. Y eso lo está viendo Juan, ¿verdad? Así como que ¡oh! Impresionado. Pero después ve un trono. Y ve los rollos de la vida y todo ahí. Y así como que, ¿y quién los abre? No, pues no, yo no. No, tú Juan. No, yo no. Pedro, no, pues yo tampoco. No, yo no, ¿verdad? Nadie es digno. Dice, y yo lloraba mucho porque no había nadie digno de abrirlos. Pero el que me llevaba ahí dijo, no, espérate. ¿Sí? Hay uno que es digno. El cordero que fue inmolado. ¿Sí? Y eso no quiere decir un corderito ahí, no, se está refiriendo al sacrificio, al que dio su vida, el que pagó ese rescate por nosotros. Dios hecho hombre. ¿Me está escuchando? Y entonces así como que, ¿sí? Entonces sí tenemos esperanza, pero por supuesto. Y dice que se levanta Él. Imagínense ya lo glorioso del Señor, porque no es un borreguito ahí todo sangrante que llegó ahí. Imagínense, mis amados, cuando Juan
vio a Jesús glorificado, dice, caí como muerto. Es que es una visión impresionante. O sea, está para morirte. ¿Sí? Y se lo vi, cuando lo vi, ay, ¿verdad? Y empieza y toda la adoración, pero escuchen bien, ahí ya cambia una adoración de toda la creación y donde los seres vivientes y los ángeles están diciendo, sí, santo, 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 cambia a una adoración todavía más elevada de los redimidos, en donde los ángeles guardan silencio. ¿Está escuchando? Porque ningún ángel puede decir, Él murió por mí. Ninguno. Por eso hay cantos que nosotros podemos cantar, los que hemos sido redimidos, que los ángeles se tienen que callar. Porque no, vamos a los ángeles y junto con los ángeles, para empezar, en ninguna parte dice en la Biblia que los ángeles cantan. Dice que los ángeles dicen. Eso es nomás para que corrijan su teología, ¿no? ¿Sí? Ahora si cantan, pues que lo canten, ¿no? Está bien. Pero cosas cuando estamos aquí, mis amados, y que empezamos, el cordero que fue inmolado es digno de recibir. Necesito tener un entendimiento de eso que estamos diciendo y no estar ahí. A ver a qué hora se cae el bigotón. Me están siguiendo, o sea, el de bigote grande, pues. Es del griego bigote grande. ¿Están aquí conmigo? Entonces, es porque luego estamos muy distraídos con muchas cosas. Aún como creyentes, aún como cristianos, estamos distraídos de la persona de Cristo. Y quiero terminar con esto. Porque luego nos distraemos de la persona de Cristo y mis amados, lo que busca aquí precisamente el apóstol Pablo en la carta a los Colosenses es: céntrense en la persona de Cristo. Él está por encima de todo. No, pero que si los ángeles, olvídense de eso. Es Cristo, está por encima de todo. Él es el creador, a Él es toda la gloria, Él lo hizo todo, etcétera, etcétera. Y empieza, ¿verdad? Y eso, al tener yo mi confianza y mi visión puesta en Él ahí, mi vida cambia porque cambia. Mi vida cambia porque cambia. Y ya no más hay, o sea, en otras palabras, y lo voy a decir, y esto se va a oír muy feo, pero esa es la verdad, como decimos en México, esa es la neta del planeta. ¿Sí? Ahí luego nos andamos lamiendo las heridas y andamos con nuestra propia fiesta de lástima. Y buscando otro que se esté lamiendo sus propias heridas. Entonces para luego llego y ¿me lames la mía? Sí, yo te lamo la tuya. Y ahí se van juntando. ¿Sí? Y eso pasa porque no tenemos nuestra mirada puesta en Cristo. Y podemos amar al Señor y podemos amar a la iglesia, pero estar desenfocados de Cristo. Y mis amados, nuestra tarea principal como creyentes es nuestros ojos en Jesús. ¿Estamos aquí? Nos ponemos de pie y le damos gracias al Señor. Levante sus manos, así. Levante sus manos. Y si usted tiene su confianza puesta en Cristo, si no la tiene, yo lo entiendo que no lo haga si no la tiene. En verdad, o sea, esto es para creyentes. Es que la iglesia es de creyentes. Y el que no, bueno, pues tiene la oportunidad de venir a Cristo. ¿Me explico? Que dices, es que yo todavía no, pues yo, eso que me están diciendo me entra por acá y me sale quién sabe por dónde, por el codo, meto a saber no por dónde, pero es que para mí eso no quiere decir nada. Bueno, considera esto que hablamos. Considera esto que hablamos. ¿Sí me explico? Pero si usted ha puesto su confianza en Cristo y dices, yo necesito ajustar, porque es luego como los lentes, ¿no? Que luego podemos tener una cámara, luego les voy a platicar una experiencia ahí, pero tú puedes tener la mejor cámara y decir, y mira, estoy viendo aquí a Alexandra, aquí la estoy viendo, y con esa cámara, hay unas cámaras que les lo puede, hasta el corazón le ves, ¿verdad? Del acercamiento que puedes tener y de, ¿sí me explico? Si me ven de allá para acá me van a ver la arruga en la arruga. ¿Sí me explico? Pero eso sí está bien enfocado. Pero a veces lo puedes tener y está todo lagañoso, ¿no? Está todo, pero le empiezas a hacer
a enfocar y toma tiempo a veces. Ay, no agarra, a ver, le hago tantito para darle. Hasta que dices, ándale, mira, ahí está Huguito. Aquí lo estoy viendo, Huguito. ¿Sí me explico? Y bueno, eso tenemos que hacer con Cristo hoy más que nunca. Más que nunca necesitamos voltear nuestros ojos a Jesús y salir de la fiesta de lástima en la que podemos estar metidos. Bien, levante sus manos si usted quiere y vamos a darle gracias a Dios. Señor, muchas gracias por todo lo que has hecho. Muchas gracias por tu bondad, muchas gracias por tu misericordia, muchas gracias, Dios, por quien tú eres y por quien tú eres para nosotros. Muchas gracias por habernos rescatado, Señor. Ahora podemos ver con más claridad y verte a ti con más claridad. No solamente como a ese hombre, a ese Cristo de la historia que caminó entre nosotros, que nos dejó ejemplo con sus pisadas, pero es que ahora podemos verte a ti, Señor, glorificado, lleno de gloria, como está en tu palabra, como tu palabra dice que estás, lleno de gloria, sentado a la diestra del Padre, por encima de todo poder, de todo dominio, de toda autoridad. Señor, muchas gracias por tu misericordia, muchas gracias por tu bondad, muchas gracias por tu bondad al mostrarnos y al hablar a nuestro corazón. Te amamos, Señor, te necesitamos mucho. ¿Cuántos pueden decirle eso, Señor, al Señor? ¿Cuántos pueden decirle, Señor, te amo? ¿Cuántos pueden levantar su voz y decirle, Señor, te amo? ¿Cuántos pueden decirle, Señor, te necesito? Te necesito, Señor. Necesito que mis ojos estén viéndote a ti, el autor, el consumador de la fe, el que hizo todo, el que sostiene todo, el que está por encima de todos. Muy por encima en lugar, en honor, muy por encima de todos. Incomparable eres tú, Señor. Te damos las gracias y tú recibe todo el honor en nuestras vidas y en medio de nosotros y de esta congregación, en el nombre de Jesús. Amén. Dele un aplauso al Señor. Amén.